Bienvenidos nuevamente a su canal Dolarización en Acción. Les agradecemos su sintonía. No queríamos terminar el mes de abril sin hacer un video adicional porque este mes ha sido importante para la dolarización del Ecuador, ya que hubieron elecciones y se ha escogido un gobierno que nos da la esperanza de que lo que se va a plantear en este video se pueda cumplir, ya que es un gobierno que tiene una predisposición muchísimo mejor hacia Estados Unidos que la otra propuesta electoral, y considerando que en Estados Unidos también ha habido un cambio de gobierno recientemente, se puede creer en que se dé lo que estamos planteando aquí, que es que el Ecuador dolarizado debería decirle no a un tratado de libre comercio y sí a un acuerdo de co-desarrollo con Estados Unidos. Como sabemos que habrán personas que no entiendan este mensaje o que lo tergiversen, queremos inmediatamente plantear cuál es nuestra posición. Primeramente, como país dolarizado y neomercantilista, algo que lo hemos explicado en un video anterior y que lo copiamos aquí arriba, entendemos y compartimos totalmente que Ecuador debe hacer un acuerdo con el país ancla dueño de la moneda que usa, que es en este caso Estados Unidos. Lo que exponemos en este video es que ese acuerdo no debe ser un TLC, aquí damos argumentos del por qué, sino un acuerdo de co-desarrollo como el que propone Tomás Piketty en su último libro y que es lo que estamos ahorita tratando de implementar para el Ecuador. Entonces, no un acuerdo de tratado de libre comercio, sí un acuerdo de co-desarrollo. ¿Qué es un acuerdo de co-desarrollo? Aquí nos adelantamos un poco porque no hemos todavía hecho un paper específicamente sobre este tema. Lo vamos a hacer para el siguiente libro, no está incluido en este libro. Pero ¿de qué se trata? Piketty nos dice que tiene que ser holístico, que la suma de las partes debe ser mayor que las partes individuales. Eso quiere decir que el resultado final debe ser mayor que los resultados individuales de cada una de las secciones de este acuerdo. Y este acuerdo tiene que ser multidimensional, no solamente es un tema de comercio, también incluye en las finanzas, la política y la educación. Aquí un gráfico de lo que podría plantearse en este acuerdo. Primero, hablando de comercio, necesitamos acceso a mercados, no necesariamente un tratado de libre comercio. Por ejemplo, el tema del atún enlatado, el ingreso a Estados Unidos sigue siendo complicado. Además, perdimos las preferencias andinas, podrían ser también importantes para ciertas industrias del país, sin necesidad de tener que firmar un TLC. En el aspecto de finanzas, el desarrollo del sector financiero, que es vital para la dolarización, en tener un acuerdo de señoriaje, que es algo que también hemos planteado y lo copiamos aquí arriba en otro video. Acceso al FED, o sea, acceso al Banco Federal de Estados Unidos. eh, la bancarización, aumentar, profundizar la densidad bancaria, la profundidad bancaria del Ecuador, que es algo que es fundamental para que la dolarización se sostenga. El acceso a fondos de emergencia para situaciones como la del COVID, el futuro de las monedas, por ejemplo el tema del dinero digital, la criptos, que ya en el Banco Central de China se está haciendo. Habrá que ver cuál es la posición de Estados Unidos y qué es lo que plantean hacer. En la parte política, la constitución monetaria, lo hemos comentado anteriormente y se refiere mucho al tema de lo que sucedía en el patrón oro. La independencia del Banco Central, por ejemplo, en temas de las elecciones de sus funcionarios, tal vez deberían ser electos de manera pública. Una alianza con Estados Unidos, de no entrar en conflictos, no entrar en guerras, no hacer cosas como lo que hizo con Julian Assange. Y también el tema de la base de Manta, que es algo que está a favor del Ecuador para sentarse a negociar. La base de Manta es algo que Estados Unidos siempre ha tenido interés y Ecuador podría utilizarlo de manera política para conseguir un acuerdo que le permita un desarrollo económico y social. Finalmente, la educación, lo que hemos querido hacer aquí, pero desde un punto de vista mucho más formal, entender lo que es el sistema de la dolarización, generar funcionarios públicos especializados en este sistema, que puedan guiar al país hacia un éxito económico en dolarización, eh, probablemente con educación extranjera, probablemente trayendo incluso a expertos de Estados Unidos al Ecuador sobre este tema. Entonces, todos estos aspectos, todas estas dimensiones serían parte de un acuerdo de co-desarrollo que va muchísimo más allá que un TLC.
En respecto a los argumentos contra el TLC, nosotros en videos anteriores hemos esgrimido 4 argumentos. El primero fueron los malos resultados de otros países que firmaron un TLC con Estados Unidos. Eso lo planteamos en un video que también copiamos aquí, específicamente los casos de Chile, Perú y Colombia. El segundo, las enormes diferencias de complejidad económica entre Estados Unidos y Ecuador que auguran un mal resultado para Ecuador en la firma de un TLC. El tercer argumento que hemos dado es el reporte del Banco Central de que un TLC, el Banco Central del Ecuador, de que un TLC con USA tendría un efecto nulo o negativo sobre el crecimiento ecuatoriano. Este fue un reporte que se hizo en el 2005. Para el 2021 nuestra experiencia nos dice de que el resultado sería incluso más negativo que lo que planteaban en ese momento. Finalmente, el tratado con Europa es una situación totalmente distinta a un tratado con Estados Unidos, porque en el caso europeo ellos todavía tienen países que son colonia o semicolonia que exportan a Europa productos muy parecidos a los ecuatorianos. El resultado es que obviamente hay trabas que son de nivel político que se lograron sortear con el TLC que se firmó con Europa, pero no es la situación con Estados Unidos. ¿Cuáles son los argumentos contra un TLC que planteamos en este video? 3. Primero que nada, perjuicios al comercio exterior, que está en la página 31, y también el caso de estudio en la página 196, le hacen un resumen sobre estos argumentos que estamos dando. ¿Cuál es el quinto argumento? Sumándose a los 4 anteriores, que el mercado de Estados Unidos cada vez pesa menos en las exportaciones ecuatorianas, más está pesando el comercio sur-sur, que se refiere al comercio entre países en desarrollo, más que el comercio de los países en desarrollo hacia los países desarrollados. El sexto argumento es el de la curva J, la elasticidad del ingreso tanto de las exportaciones como de las importaciones. El séptimo argumento es la curva Laffer del comercio exterior. Todos estos puntos los veremos a continuación. En el punto quinto, respecto a que Estados Unidos pesa cada vez menos, podemos ver un gráfico que está en la página 202, donde se aprecia de que en el 2015 las exportaciones hacia Estados Unidos eran mucho más elevadas que para cualquier otra región del mundo, pero para el 2019 tanto las exportaciones hacia el resto de Latinoamérica como las exportaciones hacia el Asia han despuntado de una manera tal en la cual prácticamente no lo han alcanzado Estados Unidos. Si nos damos cuenta, en el 2015 las exportaciones hacia el resto de América Latina y hacia el Asia combinadas no daban el número de exportaciones hacia Estados Unidos. Sin embargo, para el 2019 estaban a niveles bastante similares, lo que nos quiere decir que tanto en términos absolutos como en términos relativos las exportaciones a Estados Unidos cada vez pesan menos. Esto quiere decir que si firmamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, podríamos hacer que por un lado las importaciones aumenten de forma significativa, mientras que las exportaciones podrían no aumentar mucho debido a que el mercado es cada vez más pequeño para el Ecuador. También otro planteamiento, el comercio entre economías en desarrollo está creciendo mucho más rápido que el comercio desde economías en desarrollo hacia economías desarrolladas. Podemos ver este gráfico que viene desde la Organización Mundial de Comercio, en donde se muestra que en el 2008 la mayor parte del comercio era hacia países desarrollados, el 54%, y solo el 46% entre países en desarrollo. Sin embargo, para el 2018 ya la situación se había revertido. Solo el 48% del comercio mundial era entre países en desarrollo hacia países desarrollados, pero el 52% del comercio mundial era entre países en desarrollo. Sexto, la curva J. Esto está basado en la ley de Tyrwell, que considera la elasticidad de ingreso de las exportaciones de un país versus la elasticidad de ingreso de las importaciones desde dicho país. Entonces, Ecuador exporta productos primarios con baja elasticidad de ingreso. Eso quiere decir que si el Ecuador aumenta o logra una reducción de aranceles por un valor de $1 en todos los productos que se muestran arriba, obtendría menos de $1 en mayores ventas o exportaciones. Lo podemos ver en el café, que una reducción de aranceles de $1 solamente aumenta 80 centavos las exportaciones,
Una reducción de $1 en cacao solo aumenta 50 centavos las exportaciones, azúcar 40 centavos y té 10 centavos. Estos datos son de 1994, sin embargo, por ser industrias tan maduras, consideramos que siguen vigentes a la fecha. Esto contrasta contra las importaciones, donde el aumento del ingreso eh, traducido como una reducción de aranceles podría generar una cantidad de importaciones mayor que el dólar que se baja en ese arancel. Quiere decir que la elasticidad del ingreso de las importaciones en el caso ecuatoriano tiene una propensidad a ser más alta que la elasticidad de ingreso de las exportaciones, con el resultado de que esto apunta a que el Ecuador saldría perdiendo en el caso de un TLC con Estados Unidos. Esa no es solamente una conclusión nuestra, sino que como podemos ver en este análisis, esta conclusión de la diapositiva anterior concuerda con lo que estudió el investigador Yu Singh de la Southeastern Louisiana University, que estudió a 7 países seleccionados de Latinoamérica, incluido el Ecuador, y encontró para el caso específico de Brasil y Ecuador que no era conveniente un TLC con Estados Unidos, precisamente usando la misma técnica de la curva J. No es un análisis nuestro, no es una conclusión nuestra, como ustedes pueden ver, esto viene directamente de Estados Unidos. El séptimo punto, la curva Laffer de comercio exterior. Normalmente la curva Laffer se aplica a temas tributarios, pero el investigador Asdak Samuel la propuso para el comercio exterior, donde dice que si un país excede cierto nivel de apertura al mundo, el efecto es negativo sobre su crecimiento económico, ya que las importaciones empiezan a desplazar en demasía la producción nacional, causando desempleo y caída del PIB. Muy parecido a lo que le pasó a Venezuela, un país que dependía demasiado de sus exportaciones petroleras y petroquímicas y que dejó de lado la creación de cadenas de valor en cualquier otro producto, resultando en que en el momento que se desplomó el petróleo, Venezuela ya no tuvo ningún otro producto con el que pudiera salir adelante. ASDAQ propone dos formas para medir este efecto que hemos mencionado. El primero es que el comercio exterior total de un país, la suma de exportaciones e importaciones, de 124.2% del PIB del país. Recordemos que cuando se calcula el PIB, lo normal es sacar exportaciones netas, que son exportaciones menos importaciones. En este caso, el investigador propone que se las sume, y si ese valor da 124% del PIB o más, entonces el país tiene un problema de sobreapertura mundial. Como este caso no es aplicable al Ecuador, pero tampoco casi a ningún otro país del planeta, el investigador propuso otro medio de lograr el resultado, y eso es que las importaciones de un país no superen el 33.16% del PIB. En este gráfico podemos ver el caso específico del Ecuador, donde se advierte de que pese a que el Ecuador no ha llegado nunca a tener un 33.16% del PIB en el tema de importaciones, hemos estado bastante cerca. En el 2008, en el 2010, 11 y 12 se llegaron a superar en los niveles de 27, 28 y 29% de las importaciones sobre el Producto Interno Bruto del país. Esto quiere decir que si se diera un TLC y las importaciones aumentaran incluso más de forma significativa, es muy probable que se alcance y se supere este nivel, que como hemos dicho es perjudicial para la producción y el empleo en el país. ¿Cuál es nuestra conclusión? Que un país dolarizado sí necesita coordinar y tener acuerdos con su país ancla, pero que ese acuerdo no debe ser necesariamente un TLC y definitivamente no lo tiene que ser en el caso específico del Ecuador. Ese acuerdo debe ser de co-desarrollo, tomando en cuenta los elementos que planteamos al inicio del video. La coyuntura política de Estados Unidos y de Ecuador hacen pensar que estamos ante una oportunidad histórica de lograr un acuerdo de este tipo, recordando que el nuevo presidente de Estados Unidos tiene una mucho mejor predisposición hacia Latinoamérica que lo que tenía el presidente anterior, y eso da pie a creer que se puede lograr algo en el futuro. Sin embargo, para esto se necesita tener voluntad política y social para lograrlo. Con esto nos despedimos, les agradecemos nuevamente por su sintonía.
Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compartan, adquieran el libro en Amazon Kindle y también próximamente va a estar en academia.org. Muchísimas gracias.